Veamos el ejercicio 2 de los problemas de optimización. Nos dice: se desea construir un depósito de latón con forma de cilindro de área total 54 centímetros cuadrados. Nos pide determinar el radio de la base y la altura del cilindro para que el volumen sea máximo. En los ejercicios de optimización nos tenemos que fijar siempre en la propiedad o magnitud que nos piden optimizar. En este caso, el volumen de un cilindro. Tengo que buscar la expresión analítica de la función que me proporciona el volumen de un cilindro, y esa función dependerá, en este caso particular, de dos variables. Una, la x, que representará el radio de la base del cilindro, y la y, que representará la altura del cilindro. La forma que tiene esta función, volumen del cilindro, será esta. Dependerá de dos variables, el radio y la altura, y entonces será igual a pi por x al cuadrado, que sería el área de la base, multiplicado por la altura del cilindro, que es y. Esta función nos proporciona el volumen del cilindro en función de estas dos variables, de estas dos dimensiones que tiene el cilindro. Antes de pasar a optimizar esta función, debemos expresar la misma en función de una única variable. Y para ello nos vamos a ayudar, en este tipo de problemas, siempre de una relación, de una condición a la que deben estar sujetas las dos variables, la x y la y en este caso. La condición que nos proporciona el enunciado es la del área total 54 centímetros cuadrados. 54 centímetros cuadrados, que es el área total del cilindro, será igual, en función de x y de y, a dos veces pi, que multiplica x cuadrado, es decir, a dos veces el área de la base del cilindro, más el área lateral del cilindro, que es la altura por el perímetro de la base, 2πx. Como veis, esto es una ecuación, una condición a la que están sujetas las variables x e y que tiene que cumplir obligatoriamente, tal como lo indica el enunciado. De esta condición, de esta relación o ligadura, despejamos una de las variables, la que sea más sencilla de despejar, en este caso la y. Y despejada la y nos quedaría de esta manera: 54 menos 2πx cuadrado, y dividiendo el 2πx. Y simplificando nos quedaría 27 menos πx cuadrado partido πx. Esta expresión de la y, en función de x, la sustituimos en la función que nos proporciona el volumen del cilindro. Y de esta manera, la función que nos proporciona el volumen del cilindro nos queda en función exclusivamente de la x. Sustituyendo la y por esta expresión, en la función del volumen nos queda solamente en función de x. Simplificando este pi con el que está en el denominador, una x de este cuadrado con la de abajo, nos queda simplemente una x multiplicando al numerador. Y deshaciendo el paréntesis, pues nos queda un polinomio. Digamos que el volumen del cilindro, que depende de una única variable, la x, nos queda en forma de un polinomio de grado 3. Una vez que ya tenemos esta función objetivo para ser optimizada, pasamos a derivarla. Pasamos a calcular su derivada. Calculamos la derivada, que es derivar este polinomio de aquí, y lo igualamos a 0. Para hallar la cisa, en este caso 3 raíz de pi, que es lo que nos sale, en la que esta primera derivada se nos hace 0. Esta es la cisa de un punto singular. Pero la cisa de este punto singular puede ser un extremo relativo,
es decir, un máximo o un mínimo, o puede ser un punto de inflexión. Para asegurarnos del tipo de punto singular que tenemos, debemos recurrir a la segunda derivada de la función. Es decir, tenemos que derivar esta expresión una vez más, obteniendo esta expresión de aquí, menos 6πx, expresión de la segunda derivada del volumen del cilindro. Sustituimos esta cisa del punto singular en la función segunda derivada, menos 6pi por 3 raíz de pi, que es lo que he hecho aquí abajo. Analizamos o valoramos la segunda derivada en la cisa del punto singular, en la cisa en la cual se anulaba la primera derivada. Aquí nos sale distinto de cero. Si sale distinto de cero, ya no es punto de inflexión. Para que fuese punto de inflexión, al sustituir esta cisa nos tenía que haber salido un cero. Como nos sale distinto de cero, no es punto de inflexión. Entonces estamos en el caso de que es un extremo relativo. Como además, siendo distinto de cero, es negativo, el tipo de extremo relativo que tenemos en esta cisa x igual a 3 raíz de pi es un máximo, puesto que es negativo lo que nos ha salido en la segunda derivada. Por eso pongo menor que 0. Por lo tanto, para esta cisa, para este radio, igual a 3 partido raíz de pi, se maximiza el volumen del cilindro. Para esta cisa se obtiene un máximo. Para esa cisa, para ese radio que nos ha salido, se maximiza el volumen del cilindro, que era lo que nos piden. Pero en el ejercicio nos dice también que determinemos, además del radio de la base que maximiza el volumen que ya lo hemos hallado, la altura del cilindro que maximiza también ese volumen. Pero para calcular esa altura del cilindro que también maximiza el volumen, únicamente tenemos que recurrir a la expresión de y en función de x. Sustituir la x por este valor 3 raíz de pi, y así obtendremos la altura que también maximiza el volumen del cilindro. Sustituyendo la x por 3 raíz de pi y calculando, determinamos la altura que debe tener el volumen, que debe tener el cilindro, para maximizar el volumen. 6 partido raíz de pi es el valor que debe tener la altura, centímetros, que debe tener la altura, para maximizar el volumen que deseamos construir.